Bueno, aquí la pregunta es qué hacer desde la ESI, ¿no? ¿Cómo la ESI puede aportar a brindarnos algunas herramientas como docentes para trabajar con las y los estudiantes? Y hay como dos ejes fuertes que trabajar. Uno es la diferencia entre lo público y lo privado, que son contenidos que se trabajan desde nivel inicial y se van profundizando a lo largo de toda la escolaridad, ¿no? Es decir, ¿qué es aquello público? ¿Qué es lo íntimo? ¿Cuándo el contexto de intimidad se rompe? Como dijo Mariana recién, ¿cuándo alguien rompe ese pacto de intimidad que antes nosotros vivíamos en un contexto de presencialidad y en el cara a cara, en el cuerpo a cuerpo, y que a lo sumo lo que una persona podía hacer era contar a otro lo que había vivido en una situación de pareja, digamos, y también quedaba a criterio de los demás creer o no a esa persona, pero eso era como lo máximo, ¿no? Hoy, a partir del sexteo, que es este modo como saludable de vivir la sexualidad, lo placentero de la sexualidad a través de las redes, hay como un montón de consideraciones que a veces las y los adolescentes sobre todo no tienen en cuenta, porque están atravesados por cuestiones emocionales, afectivas, vinculares, de confianza en el otro. Pero, ¿qué pasa cuando este otro rompe la confianza? Se rompe ese pacto de confianza, ¿no? Entonces, ¿cómo me protejo? ¿Cómo prevengo? ¿Cómo me cuido? Son preguntas que nosotros como docentes tenemos que trabajar con las y los estudiantes. Con respecto a los datos personales, ¿no? Con respecto a las contraseñas. ¿Doy mi contraseña? Si tengo un novio, novia o algo similar, los adolescentes y los jóvenes usan muchísimos otros términos que no que refieren a lo mismo, pero que no los llaman noviazgos. Y en estas relaciones, ¿no? ¿Permito que otra acceda a mi teléfono como una prueba de amor, que le doy la contraseña o no? Esta contraseña la voy cambiando periódicamente para mayor protección, digamos. ¿Tengo el teléfono de manera permanente prendido? ¿Estoy respondiendo mensajes a las 2 de la mañana, a las 3, a las 4, a las 5, a cualquier horario? ¿No? ¿Cuál es el límite que tengo en esto? ¿Qué redes sociales manejo? En todas las redes tengo un perfil, solamente en algunas. Cada red tiene un determinado perfil de usuarios en términos de edad, digamos, de localización, de gusto y demás. ¿Participo de todas las redes? ¿Participo me interesa, ¿no? Cuando vemos un video de otra persona, preguntamos si realmente, si lo difundimos, qué daño va a tener esa otra persona o no. Cuando etiquetamos a una persona, ¿le pedimos permiso? ¿Le preguntamos si quiere que le etiquetemos o no? Configuramos nuestras redes, por ejemplo, el Face tiene, y hablo del Face refiriéndome a mi edad, la gente de mi edad tiene Face. Los más jóvenes tienen Instagram, utilizan más el Instagram como red social, pero por ejemplo el Face tiene muchas posibilidades de configuración de privacidad, en términos de quién puede etiquetarte, quién puede ver tus publicaciones, quién puede intervenir. La configuramos así, nos pusimos algún día a mirar, a tocar todos los botones que tiene el Face para poder hacer eso. Estas son cuestiones que tenemos que ayudar a reflexionar a los jóvenes. Así como en el nivel inicial, ¿no? El contenido de lo público y lo privado está fuertemente asociado a los comportamientos de autoprotección y las diferencias sexuales entre varones y mujeres, las diferencias corporales, con el objetivo de la autoprotección, en un contexto de presencialidad, digamos. En estos contextos virtuales, la pregunta es, ¿cómo diferencio lo público y lo privado en las redes? ¿Y cómo cuido mi intimidad en las redes? Y la otra noción fuerte, que vamos a la próxima, Nico, la otra noción fuerte que hay que trabajar es la de consentimiento, ¿no? Es decir, porque incluso acá ha habido varios fallos judiciales que han considerado que había consentimiento a violaciones que han hecho varones y que las mujeres y que la chica, estando borracha y drogada, había prestado su consentimiento.
lo cual no habla más que del sistema patriarcal, sexista y misógino y de la violencia de género hacia las mujeres, ¿no? En este caso, por parte de la justicia, de los jueces que emitieron esos fallos. La noción de consentimiento es una noción que se está, es una categoría que se está trabajando mucho y que se está como construyendo, digamos, ¿no? ¿Y cuáles serían las características que podemos referir a ese consentimiento con nuestros estudiantes? El consentimiento tiene que ser activo, ¿no? Es decir, no decir nada no es consentir. Quedarme callada no es consentir. Decir no no es consentir. Decir no sé no es consentir. Solamente decir sí quiero es consentir. A su vez, ese consentimiento puede ser reversible, ¿no? Es decir, el hecho de que una chica, una adolescente vaya a la casa de su novio o que vaya a la casa de su novio y que con su novio se estén besando, consiente al beso. No significa necesariamente que consintió a una relación sexual. Ese consentimiento es reversible. Yo puedo querer ir y hacer todo el juego previo de la sexualidad, los besos, las caricias y demás, pero después puedo decir que no, porque me dio miedo, porque no me sentí segura, porque no me sentí en confianza, porque de repente me entraron un montón de temores y me quiero volver a mi casa. Y entonces el consentimiento es reversible, ¿no? Para poder dar el consentimiento yo tengo que conocer cuál es el contexto de aquello que voy a consentir. Si digo que sí a ir a la casa de mi novio, por ejemplo, de mi novio, de mi novia, yo tengo que saber si va a estar solo, si no va a estar solo, quiénes más van a estar ahí, si me van a poder traer, si yo desde ahí voy a poder llamar un taxi, si me quiero volver, es decir, cuáles son todas las condiciones para que yo pueda, de una manera como activa y con un posicionamiento como crítico, pueda decir, bueno, esto sí, lo elijo y realmente lo quiero. Este consentimiento tiene que ser en igualdad de condiciones. No, si hay presión, si hay coacción, si hay alguien que es mayor de edad y yo todavía no cumplí los 18, si hay situaciones de jerarquía aun cuando sean dos menores, ¿no? Pero por ejemplo la fuerza física, un pibe que vaya a quinto año con una piba que vaya a primer año, si ese pibe además en la escuela tiene como todas los likes de ser facherito, de que es un ídolo, de que juega a algún deporte en el que es exitoso y todo lo demás, y de repente a mí, que voy a primer año, me dio bola. Ahí hay una diferenciación jerárquica muy importante, aun cuando los dos están en contexto de ser adolescentes sujetos de derecho, ¿no? Entonces, la asimetría no solo se da por la edad. La edad es un factor muy importante en la asimetría, pero hay otras condiciones contextuales y culturales que tienen que ver con esa asimetría. Entonces si hay coacción, si hay esta asimetría, si hay presión, no es consentimiento libre y activo. Entonces todas estas nociones, el consentimiento no es, sí, yo dije sí. Sí, dije sí a estar un rato en tu casa los dos solos. No dije sí necesariamente a tener relaciones sexuales, por ejemplo, sin ningún método anticonceptivo que nos proteja, ¿no? Entonces, estas son nociones de la ESI que articuladas con los contenidos curriculares de cada una de las asignaturas, y tenemos un montón, podríamos dar montones de ejemplos, y en todos los niveles se pueden trabajar. Y estas nociones hacen o constituyen un eje fuerte en el trabajo con la ciudadanía, ¿no? Es decir, como constituirse como ciudadano y cada vez posicionarse más como sujetos y sujetas de derecho. Me parece, Maru, que ahora venís vos. Me pareció interesante traer unos datos del programa de protección digital de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de Córdoba, que realizó una encuesta para recabar ciertos datos que nos parecieron como muy valederos. Un dato que no está en la placa, pero me pareció bueno sumarlo, es que los niños, las niñas y adolescentes principalmente usan internet en primer lugar para escuchar música, para los juegos, las series, en segundo lugar para conocer gente
Y en tercer lugar, para buscar información. Esto lo comparten, como decía recién, tanto niños, niñas y adolescentes. El 77% de los chicos creó su perfil en redes sociales antes de los 12 años, ¿no? Y acá también es importante, ya lo vamos a profundizar, el control, ¿no?, parental, ¿no? 4 de cada 10 niños tuvieron una experiencia negativa en internet y no supieron qué hacer. Esta cuestión de cómo acompañar a los niños en las redes, hoy más que nunca, ¿no? Esta cuestión de poder pensar que así como lo acompañábamos en la escolaridad, y le preguntábamos qué tal tu día en la escuela, también es importante preguntarles qué tal pudiste hacer, qué estuviste viendo, ¿no? El 25% prefiere la vida social en las redes antes que en el mundo virtual. Esto también es algo que vamos a tener que trabajar fuertemente cuando desde el eje afectividad, la angustia que genera, ¿no? Esto de lo que estamos viviendo, ¿no? El de no poder compartir este confinamiento, de no poder jugar, que es algo como clave en la subjetividad de tantos niños en nivel inicial, en nivel primario, el no compartir con sus amigos, esta estela traumática que cala fuertemente en sus vidas, ¿no? Resuena todavía en mis palabras, en mi cabeza, las palabras que un joven me dijo, con los cuales estoy trabajando y que tengo en contacto, y me decía: mi cabeza es una máquina de pensamientos a punto de explotar. Me pareció como una frase como muy, muy potente, ¿no? Esta cuestión de que necesitan también este contacto social con otros y que el estar permanentemente en las redes también va haciendo que el pensamiento y el rumiar nos ponga en este lugar también de confinamiento, ¿no? Y el orgullo que también se llama del confinado, ¿no? Esto va a ser clave trabajar con ellos. Bueno, el 18% sufrió alguna vez ciberbullying, el 9% confirmó que un extraño le pidió fotos íntimas, también por redes sociales, y que las edades más vulnerables a los peligros en las redes van entre los 11 y los 15 años. Bueno, acá me pareció también, en la próxima Femina, algunas recomendaciones a tener en cuenta, ¿no? Primero, reconocer que lo que sucede, trabajar con ellos, con nuestros niños, niñas, niñas, y adolescentes, que lo que sucede en el mundo virtual tiene consecuencias en el mundo real. Cuando las tecnologías, el afuera y el adentro, están todo el tiempo, se debe acompañar en el uso responsable de las TICs, prestando atención a aquellas conductas que son riesgosas, que pueden aparecer, navegar sin orientación ni supervisión de un adulto, generalmente sobre todo con los niños, ¿no? Desmoronamiento de las fronteras de la vida privada, la exposición de sí mismo, dar a conocer esto que decía Sonia también hace un ratito, información personal, no reconocer los peligros en línea o las señales de alerta. Entonces, esto es algo muy significativo para reforzar el cuidado hacia uno mismo y hacia los demás, y que puede ser aprendido desde muy pequeño. Las prácticas de cuidado se aprenden y se construyen, así como construimos también. Nosotros nacemos con un cúmulo de habilidades emocionales, sociales. Estos también se pueden construir desde la escolaridad. El diálogo, otra de las formas, también permite informar, concientizar sobre las consecuencias dañosas y a largo plazo que las modalidades de violencia que hemos visto producen en las víctimas. También es interesante promover debates de forma respetuosas y cariñosas, de demostrar el amor entre pares, testificar muchas formas de amor romántico, que ya también Sonia lo va a profundizar.
generar confianza mediante la escucha, una escucha activa que tenemos que tener como adultos, ¿no? Esto de decir, me vas contando y yo te voy escuchando mientras voy haciendo otras cosas. No es lo mismo escuchar que escuchar activamente, ¿no? Yo puedo escuchar, como siempre digo, el ladrido de un perro, pero escuchar activamente es escuchar con todos los sentidos, ¿no? Con la mirada, con los gestos, asumiendo una postura empática, atenta, libre de prejuicios, para que puedan expresar sus emociones y sentimientos en un ambiente que sea de respeto y cuidado. Contar con herramientas, esto también que decíamos, de control parental, sobre todo son pequeños, que permitan monitorear lo que los niños hacen en las TICs. El objeto es limitar o bloquear a sitios que no sean aptos para ellos. Explicar a los niños que todo lo que se postea o todo lo que comparten en las TIC puede ser archivado por otras personas y difundido más allá de la aprobación o no que le demos. Bien, otra de las cosas que me parece como muy interesante trabajar desde la TIC, involucrar a los niños y niñas como activistas, ¿no? Esto en relación con el derecho a la participación y a la organización. Las juventudes están protagonizando nuevas formas de participación cívica y política, utilizando también la parte positiva de las plataformas digitales para organizarse y promover cambios sociales en muchas de las temáticas que abordamos desde la ESI, ¿no? En estos movimientos feministas, el movimiento de Ni Una Menos. También ubicamos en este modelo los proyectos pedagógicos que motivan a las comunidades en línea a participar también en debates, por ejemplo, a través de cuentas en las redes sociales como Consultoría ESI, Chirimbote, FEM.historia, el Comando ESI, que ahí participan muchos jóvenes. También es importante y posible potenciar y poner en juego estas lecturas y estas habilidades críticas para repensar acerca de las creencias sexistas que también interactúan a lo largo de sus vidas. Por ejemplo, en estos últimos años las juventudes y las redes sociales vienen jugando un rol preponderante para el movimiento de las mujeres. Esto, como decía recientemente, en el movimiento de Una Menos y los feminismos. Y esto también me parece como una recomendación sumamente a tener en cuenta, centrar la atención solamente en la diada agresor, agredido. Es muy importante el papel de los testigos. Sin espectadores, el acosador que busca el reconocimiento se queda sin público. Y sin público no hay espectáculo, razón por la cual en el tratamiento del ciberacoso no se debe centrar solamente en esta diada, hay que trabajar con el entorno de pares, aquellos que están mirando o que están filmando para que rechacen la violencia, evitando sobre todo con una actitud tolerante o que favorecen la participación, digamos, en este acoso. Ayudar a que esta agresión también no se propague por la red. Si yo le sigo dando un clic a este que está poniendo, está acosando, esto es una forma de participar, ¿no? Bueno, otra también de las recomendaciones que me parece, lo que decía Sonia, diferenciar lo público, lo privado, lo íntimo, lo público, aquello nos referimos con lo público, aquello que puedo compartir con la mayoría de la gente. Lo privado es aquello que puedo compartir quizás con mi novio, con alguien en particular, y lo íntimo es aquello que no compartiría con nadie. Muchas de las chicas se toman fotos, digamos, en ropa interior, y esa sí debería ser algo íntimo, que lo podríamos compartir quizás en el sorteo, pero teniendo todas las precauciones que dijimos antes, ¿no? Y algo que también desde el eje de la afectividad me parece muy importante trabajar la empatía, que es la habilidad para percibir y entender el estado emocional de la otra persona. Esta habilidad nos permite comprender situaciones, examinar también nuestras propias emociones, qué nos está pasando con esto. Es decir,
que yo no puedo sentir el dolor del otro. Esto es lo que le tenemos que enseñar a los niños. Yo no puedo sentir el dolor del otro, en cambio sí podemos comprender qué le está pasando al otro. Esta es una habilidad social interpersonal sumamente valiosa y que se puede aprender. Podemos tomar la perspectiva del otro y ser emocionalmente maduros. Son fundamentalmente para el civismo responsable, pero mientras más fomentemos la habilidad emocional de la empatía en los niños, vamos a tener niños menos agresivos y menos acosadores en la adolescencia, ¿no? Bueno, esto también es una situación, la violencia que se da entre los pares, como docentes, también tenemos la responsabilidad de proponer una intervención pedagógica y transformadora, que vaya más allá de las creencias y comportamientos y pautas culturales que le permitan la violencia. Son oportunidades que, sobre todo con los adolescentes, tenemos que tener espacios de reflexión conjunta en busca de la reparación y el aprendizaje. Me gustaría traer unas palabras del documento de aprendizaje social que tuve el gusto de escribir con compañeros de la secretaría, ahora dirección. Esto de poder pensar que cuando desde nuestro rol de adultos o como docentes brindamos afecto y apoyo, se transmiten expectativas, se ofrecen oportunidades de participación significativas en el aula, desde esta virtualidad, ayudamos a construir subjetividades más plenas en niños, en niñas y adolescentes. Bueno, eso es como las recomendaciones en general. Ahora viene la plaquita de la legislación vigente. En general las vamos a nombrar, nosotras no somos abogadas, pero vamos a decir cuáles son la legislación que tienen que ver con estas cuestiones. En el año 2002 se sanciona la ley, a ver si recuerdo. ¿No está esta placa? Ah, sí, recomendaciones. Bueno, Maru, sí. Me parece que faltan 3 plaquitas de la violencia de género en las redes y el videíto, y después pasamos a la última parte. Dale, buenísimo. Dale, sí. Ahí va. Bueno, yo me preguntaba, ¿no? Nos preguntábamos, ¿qué pasa? Y, perdón, Nico, acá va la placa con el título Violencia de género en las redes. ¿Ah? ¿Qué pasa con la violencia de género, ¿no? En las redes? Pasa lo mismo que en la sociedad, ¿no? Es decir, existe, se expresa, se define como todo acto de violencia por razones de género dirigida contra las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, en donde se utiliza de manera total o de manera parcial o va acompañada por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y que provoca un grave daño en la vida de la mujer, ya sea a nivel de la violencia simbólica, psicológica, con consecuencias físicas y demás, ¿no? ¿En qué podemos observar esta violencia? Bueno, por ejemplo, en la reproducción de sesgos, discriminación y violencia por razones de género, que pueda existir tanto en el contenido de la información como en el acceso a la información, ¿no? En el acceso a la utilización de las redes. Ya luego vamos a ver un videíto de una artista que realizó un proyecto que se denomina Mujeres que no fueron tapa y que muestra cómo las revistas, en este caso, muestran imágenes totalmente diferenciadas de mujeres y varones. ¿En qué otras cosas aparece la discriminación por género, la violencia de género en las redes? En las representaciones estereotipadas, en los videojuegos, en las tapas, en las páginas, en las publicidades, las representaciones estereotipadas de las mujeres como objeto de consumo, ¿no? La hipersexualización de los cuerpos femeninos que van a reforzar esa violencia simbólica, digamos, la asociación del cuerpo femenino y de todo lo femenino a las tareas domésticas y de cuidado, la invisibilización de los otros roles de las mujeres, ¿no? De
la invisibilización de los logros de las mujeres científicas, de las mujeres deportistas, de las mujeres que están en roles habitualmente asociados a lo masculino, y se invisibilizan los logros de esas mujeres o se muestran muchísimo menos, porque la discriminación también, además de mostrar de manera diferencial lo que existe, otro mecanismo, otro dispositivo que tiene la discriminación es la invisibilización de algunas cuestiones que al sistema patriarcal no le conviene que aparezcan. Los discursos de odio en las redes, y muchas veces esta discriminación sexista no solo se realiza contra las mujeres, sino contra todo aquello asociado a lo femenino, como son las identidades disidentes no binarias, ¿no? Todo aquello que se sale de la heteronorma que el sistema patriarcal pretende, todo eso es plausible de ser discriminado en las redes, ¿no? Y eso se denomina violencia de género. Y la jerarquización de lo masculino heteronormativo sobre lo femenino. Esos son las violaciones a la intimidad, ya como el ciberacoso, como explicó mi compañera recién, ¿no? Vamos a la próxima, Nico. Dentro de estos tipos de violencia, la violencia digital puede afectar algunos de los derechos digitales, como el derecho a la identidad, el derecho a la intimidad, la privacidad, el derecho a la privacidad, la libertad de expresión, puede afectar la reputación, la dignidad de la persona que está siendo afectada por esa violencia, ¿no? Y pueden generar distintas consecuencias, hasta consecuencias físicas, y son modos de violencia simbólica y de violencia psicológica hacia las mujeres. Ahora me parece que viene el videíto. Mi proyecto se llama Mujeres que no fueron tapa, porque ¿qué pasa con las revistas? Así muestran a las mujeres las revistas. Aparecemos semidesnudas, con la ropa que no usamos en general. Acá no hay mujeres que estén vestidas como están vestidas las chicas acá. Y además de eso, son tan parecidas las chicas de las revistas que podríamos decir que es una sola mujer, que es una mujer joven, blanca, delgada, que tiene una gestualidad hipersexualizada, que su cuerpo aparece ahí dispuesto como un objeto, editado por el Photoshop, por el bisturí. Y esta mujer aparece en las revistas hablando de tres cosas, tres intereses: el amor de un hombre, la maternidad y cómo va a hacer para encajar su cuerpo adentro de ese mismo molde. Entonces por ahí nos cuentan cosas como cómo hicieron para adelgazar 18 kilos a las 4 horas de haber tenido a sus hijos, como me imagino que les habrá pasado a la mayoría de las madres acá. ¿Y qué pasa con los hombres en las revistas? Aparecen así, vestidos como primera medida, y eso ya es importante, con la ropa que generalmente usan, están vestidos como están vestidos ustedes, algunos hasta con su ropa de trabajo. Son muy distintos entre sí. Hay hombres flacos, hombres gordos, hay hombres jóvenes, más viejos, pelados, sin pelos. La piel es la piel, tiene arrugas, es como es. Los hombres se ven en las revistas, se ven en los medios, se ven como son. Nosotros no nos vemos a nosotras y a quienes más no vemos. Una de las acciones de Mujeres que no fueron tapa es una encuesta. Para sembrar mensaje preguntamos: ¿qué mujeres querés ver en las tapas de las revistas? ¿Qué mujeres te inspiran? Bueno, este video lo elegí porque me pareció muy claro cómo la artista pone y expresa. Es más largo el video, se los recomiendo si lo quieren ver a todos, pero cómo hace un análisis, por eso se llama Mujeres que no fueron tapa, cómo hace un análisis de cómo aparecemos las mujeres en las tapas de las revistas y cómo aparecen los varones. Y eso es violencia simbólica. Entonces, ¿qué hacer desde la ESI con todo esto? Trabajar la perspectiva de género. Ahí en la placa aparecen como algunas estrategias más específicas, pero es básica y simbólica y simplemente trabajar el eje de la perspectiva de género atravesando absolutamente todos los otros ejes de la ESI, desde el nivel inicial hasta finalizar
la escolaridad obligatoria y continuar después en el nivel superior. Nosotros elaboramos un cuadernillo para trabajar las jornadas Educar en Igualdad, que ya está difundido por todas las redes y que además lo vamos a presentar formalmente a fines de octubre, y en donde allí brindamos estrategias y actividades específicas para trabajar desde la perspectiva de género, previniendo la violencia de género contra las mujeres en todos los niveles. Ese es como el aporte que hicimos como programa para trabajar estos contenidos. Y ahí vamos a la próxima placa, Nico. Y hay otro eje que también trabajar, y es la violencia en el noviazgo, que muchas veces, muchísimas veces, está totalmente naturalizada como parte del paisaje, ¿no? Como violencia en el noviazgo consideramos los celos excesivos, el control, la amenaza, la desvalorización, el pedir que muestres todos los mensajes, el pedir las contraseñas, el controlar el celular, el controlar, y acá, ¿por qué es importante las TICs? Porque antes una persona te podía controlarte cuando estaba cerca tuyo. Ahora las y los chicos se controlan de manera permanente a través del celular. Con quién estás, dónde estás, por ejemplo, a través de la geolocalización, por qué estás en tal lugar, por qué fuiste ahí con las chicas y me dijiste que te ibas a tu casa, ¿no? Todos estos son manipulaciones y sistemas de control que tienen que ver con una escalada de violencia que empieza invisibilizada, pero que después probablemente se va a desarrollar y va a llegar a más, ¿no? El modo de vestirse, los vínculos, con quiénes sale, con quiénes no sale, qué amigas puede tener, qué amigas debe dejar. Entonces, todas estas son formas de violencia en el noviazgo. También en los cuadernillos de ESI hay actividades para trabajar y en el blog del programa. ¿Qué hacer? Vamos a la próxima, Nico. ¿Qué hacer desde la ESI? Nosotros ahí en este cuadernillo que les decía, de las jornadas Educar en Igualdad, trabajamos un eje fuerte que son los mitos del amor romántico, y que tienen que ver con desmitificar esta idea con la que hemos sido creados de que hay algún otro determinado, vaya a saber por qué cosmos, por qué universo, que completa mi humanidad y me hace sentir una mujer completa. Yo ya soy una mujer completa desde que nací. O mujer, o varón, o identidad, ya soy completa desde que nací. El amor no todo lo puede, el amor no todo lo permite, el amor no todo lo sana. Esta línea que nosotros estamos planteando desde la ESI del cuidado tiene que ver también con protegerse de estos mandatos que son culturales, ¿no? Es decir, hoy incluso estamos trabajando y empezando a aportar ideas a este otro mito de que el mejor lugar para vivir es el hogar. El mejor lugar para vivir es el hogar en algunos casos, algunas veces, otras veces no. Y esto es muy fuerte decirlo, ¿no? En una sociedad en donde la familia conforma el núcleo básico y principal. Pero hay contextos de esa familia y hay contextos de esas parejas en donde lo que les tenemos que enseñar a los niños, niñas y adolescentes es a correrse de esos contextos y de ese tipo de vinculaciones, ¿no? En donde, además, en esta cuestión del amor romántico, el amor siempre aparece como heterosexual, siempre aparece asociado a todos los estereotipos de lo femenino y lo masculino, y cualquier disidencia de esos estereotipos es vista como un motivo para el ejercicio de la violencia. Estas son cuestiones que nosotros tenemos tan naturalizadas que escucharlas y decir, pero ¿cómo? El mito de la media naranja, ¿no era verdad? No, no era verdad. No hay un otro que te complete porque vos ya sos una persona completa. Habrá un otro, una otra que te acompañe, que pueda acompañar, por quien pueda sentir una cierta afectividad, pero no te completa porque vos ya sos una persona completa que tiene absolutamente todos los derechos que este país te otorga como ciudadano solamente por ser una persona. Entonces, ese es un eje fuerte. También en el cuadernillo proponemos actividades para trabajar sobre todo en el nivel secundario y en la modalidad adultos del nivel secundario, estas ideas del amor romántico que muchas veces
conducen a la violencia en los noviazgos, en el noviazgo. Me parece ahora, Maru, que sí, vas vos con la legislación argentina y son las últimas filminas. Bueno, estas son algunas leyes que están vigentes en la legislación argentina. En el año 2009 se sanciona la ley 25.326 de protección de datos personales. Esta ley, junto con el artículo 43 de la Constitución, protege toda la información personal de cualquier tipo. Todo responsable que lleve a cabo tratamiento de datos personales deberán establecer y mantener medidas de seguridad administrativa, técnicas y físicas que permitan proteger esos datos personales contra daños, pérdida, alteración, destrucción. Después se sanciona la ley 26.388, sancionada en el año 2008, que modifica artículos del Código Penal y como la ley conocida de delitos informáticos. Esto también sanciona las siguientes conductas: alterar, destruir, utilizar datos, documentos, programas de sistemas informáticos, vender, distribución, hacer circular o introducir en estos sistemas informáticos cualquier programa destinado a causar daños. Y la ley provincial, que esta es la que nos interesa a nosotros principalmente, como muchos de ustedes como futuros docentes y nosotros como docentes, la promoción y protección integral de los derechos de las niñas, niños, adolescentes en la provincia de Córdoba, con el artículo 34, que dice que todo miembro de los establecimientos educativos, tanto sean públicos como privados, por ser funcionarios públicos y que tuviéramos conocimiento de la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, se debe comunicar esa circunstancia ante la autoridad administrativa. Por eso se hizo un protocolo de actuación en estos casos. El Ministerio de Justicia participó en el programa de convivencia escolar y el programa de ESI. Y en el año 2013, la ley 26.909 se incorpora la figura del grooming o ciberacoso, que incorpora el artículo 131 al Código Penal, y esto es lo que decíamos hace un rato, será que esta persona que cometa este delito o este delito o este abuso será penado con prisión de 6 a 4 años, que aquel persona adulta que se contactara con un menor por cualquier medio tecnológico con el propósito de cometer cualquier delito que tenga que ver con la integridad sexual de la misma. Después, bueno, me parece que tenemos que ver dónde concurrir para asesoramiento. Primero, la Defensoría del Pueblo, de niños, niñas y adolescentes, la Secretaría de la Niñez también, la CENAF, ¿no? Después, la línea 102, que es una línea gratuita donde niños y niñas y también adultos pueden pedir asesoramiento en caso de que estén pasando por una situación de acoso, de hostigamiento. Es una línea directa, las 24 horas, los 365 días del año. Y lo mismo que el programa de convivencia escolar del Ministerio de Educación, con un 0800, y bueno, y el programa nuestro de ESI, que también recibe infinidades de demandas de este tipo. Bueno, de lo mío, ¿se ven mis filmines? Porque yo no la estoy viendo. Ya, bien. Para denuncias de consultas, bueno, ahí es como muy importante el área de coordinación y seguimiento del cibercrimen del Ministerio Público Fiscal, el Poder Fiscal, con cada una de las fiscalías, ¿no es cierto? Que está en la calle Duarte Quiros, se puede hacer por Facebook, por Instagram. Y la Unidad Judicial Especial
de Delitos contra la Integridad Sexual de las Mujeres, el Poder Judicial también de la provincia de Córdoba. Esos son como los lugares para poder, digamos, asesorarse, la Defensoría del Niño, también el Polo de la Mujer, en el caso de eso que hablábamos, del hostigamiento que se hace entre dos adultos y con pedido de una extorsión, también se puede dirigir al Polo de la Mujer. Pero primero, tratar de buscar esto que decíamos, instancias previas antes de llegar a esto, ¿no? Desde la educación, la promoción, la prevención, el INADI también podemos, a través del 0800, o hay un formulario donde se puede, pero bueno, cuando son menores deberíamos tratar de agotar todos los recursos para no llegar a estas denuncias, ¿no?